¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, ¿no? Jesús dio su vida para que todo aquel que en Él creamos seamos salvos por medio de Él. Creemos que Dios Todopoderoso Creador envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir, para nosotros ser redimidos por medio de su sangre preciosa, para que todos seamos salvos en Él. Así como decía que por un hombre que fue Adán, ¿no?, entró el pecado a esta tierra, así también por un hombre que fue nuestro Señor Jesucristo, también seamos salvos todos en Él, porque Él fue limpio, puro, sin manchas. Entonces fue una ofrenda, un sacrificio delante del Señor, porque antiguamente se mataban los corderos como una ofrenda o remisión a nuestros pecados, como para el perdón de nuestros pecados. Y Jesús representa a ese corderito, ¿no? Como dice, como cordero fue llevado al matadero para ser limpio por nuestros pecados. Es la gracia que recibimos delante de Dios, la salvación, cuando aceptamos que lo que dicen de Dios, de Jesús, es real. Cuando aceptamos y confesamos con nuestros labios que Él es el Salvador, entonces somos salvos por gracia, no por nosotros mismos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces el Señor nos envía esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Pero el Señor, a veces nosotros también ya nos confiamos, ¿no? Muchas religiones o muchos que sacan sus propios estereotipos, sus propios pensamientos, dicen, no, bueno, ya soy salvo por gracia y ya no hago nada. No es así, sino es ser agradecido, ¿no?, con el Señor por todas las cosas que Él ha hecho, que nos ha enseñado el verdadero camino a la salvación. Eso fue el propósito de Dios, que conozcamos por qué vino, para sacarnos de este mundo de pecado, de maldad, o como decir, ¿no?, de nuestro pensamiento que antes era distinto porque estábamos cegados. Ahora nos enseña una luz, un nuevo camino hacia la vida eterna. Entonces, porque el Señor dice en 1 Juan 2:15, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? O sea, Dios nos dice, ¿no? Si tú amas las cosas terrenales, el mundo habla de las cosas terrenales de esta tierra, que pertenecen a este mundo, que son pasajeras, que tú amas el vicio, el fuego, el juego, la borrachera, ¿verdad? Bueno, juegos, y hay juegos sanos, pero también hay juegos que estropean tu mente, ¿no? A que vayan a jugar al tragamonedas o los casinos, cosas que envician. Entonces esas cosas no nos apartan del Señor. Por eso Dios dice, ¿no?, el amor del Padre no está en nosotros y nosotros abrazamos a este mundo, pues Dios nos ha llamado para sacarnos de este mundo, para ya no vivir como muchos viven ahora porque no conocen a Cristo. Pero cuando Dios nos llama por su gracia y nos salva por su gracia, es para nosotros vivir en este nuevo camino. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces nos enseña ahí que Dios ama a los que le aman. Cuando tú empiezas a conocer de Él, a amarle y a darle gracias, pues Él nos va a amar. Dice, y la vamos a encontrar cuando temprano lo busquemos. Porque hay muchos, y hay un proverbio que dice, ¿verdad? Creo que es, bueno, no recuerdo, pero dice, ¿no?, que mejor es servirle a Dios desde jóvenes, cuando tú puedas ver, cuando tú puedas caminar, puedas predicar, porque cuando ya seamos ancianos no podemos poder caminar, ni vamos a poder ver para leer la palabra. Entonces vas a decir, ay, que no vas a tener contentamiento, ¿no? No vas a contentarte porque ya estás viejo, ya no tienes fuerza como para decir, Señor, quisiera hacer muchas cosas, mira cómo se pierden, quisiera predicar, enseñar, y a veces ya no se puede porque estamos viejitos y no podemos ni caminar. Entonces por eso Dios dice que le vamos a hallar si temprano lo buscamos a Él. Entonces hay que buscarle ahora, más jóvenes, jovencitas, jóvenes, varones, que estén libres, dispuestos su mente y su corazón para poder servirle a Dios. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, ¿verdad? He escuchado a unos que dicen, no, Dios ama al pecador. No, eso no es así.
Dios, claro que Él ama a las personas, pero no ama al pecador, porque Él les dice que Él está airado. En Salmo 7:11 dice, Dios está airado con el impío todos los días. O sea, ¿cómo va a amar al pecador? No ama al pecador. O sea, prácticamente como decir, yo soy pecador y me ama, y no es así. Dios ama cuando de un corazón arrepentido vienes a Él y buscas un perdón delante de Dios y te arrepientes de tus pecados. A esa persona ama. Ama a todas las personas, claro que sí. Pues una pregunta, no decir, no, pero ¿y los demás? Claro que sí. Dios dice que su evangelio va a ser predicado por todo el mundo, entonces a todos nos va a dar la oportunidad de conocerlo, pero muchos van a endurecer su corazón y no van a recibir. Pero Él no ama al pecador, sino ama a la persona. Y Él odia el pecado, aborrece el pecado es el que nos aparta de Dios. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, eso nos aparta de la presencia de Dios. Pero cuando empezamos a conocer qué cosa le agrada a Dios, empezamos a acercarnos por medio de nuestros actos delante de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para hallar la gracia? Porque claro, como dice el Señor, es un regalo inmerecido, ya pues todos tenemos la gracia, y no es así. Dice ahí en 2 de Timoteo, del 1 al 13, ahí habla, ¿no? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Dice, esfuérzate en la gracia. O sea, no es que ya gracias y chao, o gracias y punto, o gracias Señor y te sentaste. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto entrega a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, todo lo que aprendemos hay que enseñarlo. Después dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor, decía Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿En qué forma? De que a pesar de muchos hermanos que se han desviado, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hijos que se han desviado del camino, el padre está con los brazos abiertos esperando a aquellos hijos. Aquellos hijos que cuando tal vez en momentos de preocupación, de calamidad o de prueba, vuelvan al Padre. Pero muchos al enemigo les agarra y dice, no, ¿para qué vas a ir al Padre? Para que digan, claro, ahora como está, ya no tiene o necesita, y si viene. No te vayas. Mejor vete cuando tengas más. Y el enemigo lo mantiene ahí hasta que viene Cristo, no se va y se queda. Pero hay muchos que sí tocan su corazón, como aquel hijo pródigo, se arrepiente de verse en el lugar donde están y vuelven al Padre. Porque saben que el tiempo está cerca, el Padre viene pronto, y si no se arrepienten, pues no nos iremos con Él, ¿verdad? Entonces Pablo enseña ahí que debemos esforzarnos en la gracia, seguir, como dice, el camino de Jesucristo, soportando la prueba, soportándonos por amor a los demás. Porque hay hermanos quizás que no tenemos esa misma comunión, hay hermanos que tienen difíciles caracteres, pero lo que Dios dice que debemos soportar, debemos seguir adelante, amando los unos a los otros, orando los unos por los otros, empezando de nuestros hogares, esforzándonos a ser
lo que tenemos en mano, lo que podemos y lo que no podemos, doblemos rodillas para que sea Dios quien nos siga ayudando, ¿verdad? Porque todas las cosas que hacemos es por medio de Él, es con la fuerza de Dios. Nosotros sin Dios, pues estuviéramos en el mundo, ¿no? Pues es por su gracia y su misericordia que nos ha llamado a este camino. Entonces es la gracia de vivir esforzándonos cada día como Jesús quiere que seamos, como Él es un ejemplo para nosotros seguir. Entonces en Mateo 20 del 1 al 16 habla de los obreros de la viña, ¿verdad? Y dice que en aquella viña había un obrero, un señor que quería contratar obreros para que ya es tiempo de la vendimia. Empezó a buscar, uno empezó, ¿no? Así darle el ejemplo. Uno encontró a la primera hora, otro a la mediodía y otro así, a diferentes horarios. Pero al final, cuando empezó a pagar desde el que vino, por ejemplo, cuando ya faltaba una hora para que termine el trabajo, lo llamó, también vino a trabajar y Dios le había pagado un denario. Entonces el que estaba trabajando desde la mañana le dijo, no, señor, hoy seguramente a mí también me va a dar más porque yo estoy desde la mañana. Y cuando le da un gran denario, le reclama, señor, ¿por qué me das un denario? Entonces, ¿no? El padre, el que contrata ahí a los obreros dice, no convenimos, o sea, yo te dije que te iba a pagar un denario y tú aceptaste. ¿Por qué te enojas contra mí si yo te he dicho que te voy a pagar un denario y te pago un denario? Es que reclamaba porque aquella persona que trabajó mediodía o aquella persona que trabajó solamente una hora, había recibido lo mismo. Entonces el Señor le dice, no tienes envidia porque yo soy bueno. Esa es la salvación de Dios. Hay muchos que están años en el camino de Dios. Hay muchas personas que están años en el Evangelio y quisieran cosas grandes y cuando viene una persona que es nuevita, que es jovencito o jovencita, que empieza a amar a Dios por tantas cosas que Él ha sacado de ese mundo malvado, y empieza a agradecerle a Dios y Dios empieza a utilizar ese vasito, empieza a llenarle, a darle dones, empiezan a predicar, a levantarse, entonces tienen envidia, decir, Señor, ve ¿por qué le das así tanto? Yo estoy que te sirvo desde años y ella que ha venido reciencito y ya le das todo. Yo estoy años acá y nada. A veces reclamamos y en la salvación, en la muerte, podría decir, en esta muerte terrenal es igual. Hay personas que estamos años en el Evangelio y seguimos padeciendo hasta que Cristo venga. Y hay personas que se reconcilian con el Señor, alaban al Señor por una enfermedad, por cualquier circunstancia, vienen a Cristo y están sirviendo con gozo y pasa un mes o 2 meses y mueren en un accidente y se van con Dios. O sea, ¿no? El servicio a Dios fue un par de meses o un añito y uno que está años seguimos todavía padeciendo acá y ¿qué queremos? Esa es la promesa que Dios ha dado. O sea, no tengamos envidia, dice, de lo que Dios es bueno, porque Dios puede dar su salvación a quien Él quiere, quien ama, a quien de corazón arrepentido le busca, porque hay muchos que podemos estar muchos años en la iglesia, pero no hay arrepentimiento en el corazón, no hay amor en el corazón. Entonces, no nos confiemos en nosotros mismos, sino en Jesucristo, que Él es el único que puede salvarnos. Y no tener envidia tampoco, porque Dios es el que por su gracia vamos a ser salvos, todo ser humano, todo ser viviente, porque nosotros estamos en el pecado, en maldad siempre, constantemente pecamos todos los días, ofendemos a nuestro Padre, pero Él por su infinita misericordia nos recibe, nos ayuda cada día a ser diferentes, a ser limpios cada día, a aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. En Éxodo 33, 17, 19 dice, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, le decía, ¿verdad? Tendré misericordia del que tendré misericordia, ese Señor. Ahí habla acerca de la misericordia de Dios. Cuando hallamos gracia a los ojos del Señor, tendrá misericordia de quien tenga misericordia. A nosotros no nos puede agradar quizás las personas, pero Dios es quien quiere, tiene misericordia. Porque nosotros siempre nos guiamos por la apariencia, por cómo habla, cómo se viste, y juzgamos, pero Dios juzga el corazón, mira lo más profundo de la persona, su verdadero ser de esa persona. Entonces Dios lo salva porque Él tiene misericordia. Y nosotros no podemos decir nada ante Dios porque si reclamamos ya no tenemos un buen corazón. Pues no, nos hacemos malos delante de Él y merecemos condenación. Pero si nosotros decimos, Señor, gracias porque has tenido misericordia de aquella persona, ¿quién iba a imaginar que una persona tan cruel, tan mala,
así tú podrías salvarlo, pero así eres tú, Señor, que tú conoces y escudriñas la mente y el corazón. Y si estamos enojados, Señor, limpia mi corazón, no quiero pensar mal. Ayúdame a servirte como tú te agrada y quita todo lo malo dentro de mí. Entonces es la gracia del Señor. En Juan 21, San Juan 21, del 20 al 25, habla del discípulo amado, ¿no? Cuando uno lee todo el texto ahí, habla así de cuando el Señor le dice, ¿no? Que creo que le decía a Pedro, vamos para allá, vamos a tal sitio, a tal sitio. Y entonces le dice, ¿no? Y o sea, por Juan. Y le dice, ¿y este? Y le dice, sí, quiero que quede hasta que yo venga, que a ti, le dice, a Pedro. Entonces, como quien diciendo, ya sabes qué, tú puedes reclamar que yo, Señor, no te sirvo, tú a mí no me llamas, yo contigo, y él que no hace nada hasta ahí. Y dice, ¿y a ti qué? Pregunta, ¿no? O sea, ¿qué a ti? Dice esa pregunta. Cuando uno lee todo, del 20 al 25, le dice la respuesta. ¿Qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa? Porque Dios va a hacer con cada uno de nosotros como Él quiere. Él nos va a usar en el momento que Él desea. Y no juzguemos a los demás, sino en nosotros mismos, que cada cosa que hagamos fue por su misericordia, por su gracia de Dios. Y hagamos, porque cada uno tenemos diferente papel en esta tierra, ¿verdad? Y diferentes ministerios para cada uno de nosotros. Entonces no debemos decir, ay, ¿por qué no hace nada? O que no, o que viene de una vez al año. Pero tú no conoces su corazón, tú no sabes qué está haciendo Dios con esa persona, tú no conoces su vida. Porque si conocieras en realidad la vida de aquella persona, entonces darías gloria a Dios. Porque las luchas de una persona que nosotros no vemos y que Dios sabe y conoce su corazón, qué cosa es lo que vive, por eso es que Dios le dice, tú no te preocupes por él, de él me encargo yo. Yo tengo, como dicen, algo para cada uno de nosotros. Y de cada uno de nosotros es distinto. No esperemos que los demás sean como nosotros, ni que prediquen como nosotros, ni que hablen como nosotros, ni que canten, ni que oren, ni que reaccionen como nosotros. Cada quien es diferente del otro. Y así debemos comprendernos y amarnos como Dios dice en su palabra. Entonces, esta es la gracia que el Señor nos da, de que somos justificados por su gracia, somos salvos por su gracia. Entonces, nosotros debemos dar gracias al Señor, que por la gracia de Él somos salvos. Y no me voy a sentar a decir gracias, Señor, porque me ha salvado y punto. No, esforcémonos en la gracia, padeciendo los mismos padecimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, a Él sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Amén.